Seguimos en Mañanas por Radio Ulma en este jueves 3 de marzo y en este ciclo que realizamos en Mañanas rumbo al 8M estamos en contacto con Carmen Beramendi, que junto a Andrea Tuana y María José Olivera, que estará moderando, realizarán un conversatorio súper interesante hoy: la violencia de género en Uruguay, entre retrocesos y una marea que lucha y avanza. 3 de marzo, 7 de la tarde en flaxo.uruguay, y ahí también nos vamos a enterar en qué consiste no solamente este encuentro, sino también la Flaxo. Así que vamos a darle la bienvenida a Carmen. Muy buen día, Carmen, muchas gracias por atendernos. Bueno, la agradecida soy yo. Me parece que es sumamente importante poder establecer este tipo de comunicación más directa con una audiencia que está enclavada en un espacio territorial concreto. Nos parece maravilloso. Muchísimas gracias, Carmen. Sabemos que estás con un montón de cosas, porque no solamente está el conversatorio de hoy, sino que también hay mucho trabajo en estos días previos al 8M y durante todo el año, como sabemos que vienen realizando. Pero bueno, ¿desde dónde nos estás hablando en este momento, Carmen? En este momento, mi casa, yo vivo en la zona rural de Montevideo, vivo en Montevideo rural, en una chacra. Y estoy en este momento hablando desde mi casa. A las 11 y pico, hay unos minutos más, arranco para diversas actividades en Montevideo, más Montevideo ciudad. Bien, así que le mandamos un abrazo a toda la gente de Montevideo. Bien distintos. Hay dos Montevideos todavía. Uh-huh. Es como un Montevideo, el de la centralidad, y otro el espacio más rural, que ocupa el 60% el territorio, pero bueno, es parte también de las cosas que estamos desafiadas a cambiar y a integrar de otra manera. Carmen, antes de meternos directamente en el conversatorio de hoy, tú sos la directora de Flaxo Uruguay y nos preguntamos, ¿qué es la Flaxo? Flaxo, el nombre quiere decir Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Es una facultad de carácter regional, autónoma, es una facultad pública creada por los gobiernos de la región latinoamericana. En el caso de Uruguay, se crea en el año 2006, tiene 65 años de historia en América Latina. En Uruguay es más nueva, es más reciente. Fue en el año 2006 donde se instala la primera facultad en Uruguay. Somos 18 países suscritos a este convenio de Flaxo a nivel regional, o sea que coordinamos trabajos con facultades de los países más diversos. Bueno, del Cono Sur estamos todos, Argentina, Paraguay, Chile, Brasil, Uruguay. Después Ecuador, Salvador, Costa Rica, República Dominicana, Cuba. O sea, es muy vasto el mundo con el que nos conectamos, Honduras, a través de esta facultad latinoamericana. En el caso nuestro, como se crea en el 2006 y no se crea desde el punto, no tiene presupuesto nacional como tienen otros países. En nuestro caso, nos vemos como obligados a que tenemos que arancelar los cursos. Esa es una cosa que todos los años lo decimos, no tenemos otra, ¿entendés? Porque arancelamos los cursos, ha sido la manera que hemos podido sostener la facultad, es con un arancel que cobramos por los cursos. Tenemos diversas maestrías, tenemos diplomas superiores, tenemos un diploma que arranca ahora muy cortito, que es de 2 meses y medio, de género y políticas de igualdad. Y lo que buscamos con estas propuestas más cortas, el de género y políticas públicas, está instalado hace muchos años en Uruguay. El primero comenzó, para que tengas una idea, en el 2010, o sea que ya vamos por, si no me equivoco, este año la 12ª corte. Tenemos una maestría de género y políticas de igualdad, maestría de género, sociedad y políticas, otras en el campo del mundo audiovisual. En fin, hay una propuesta como diversa, otra también de la comunicación como bien público, que eso ha sido una especialización reciente para gente que ya haya cursado parte de formación de posgrado, que pueda hacer la especialización en género, cambio climático y desastres. Esta es una propuesta muy innovadora. Yo te diría, es la única en América Latina que relaciona género, cambio climático y desastres. Y vamos como incursionando cada vez más en temáticas de interés general, y
arrancamos con un núcleo muy pequeño de gente, en este momento tenemos un estudiantado importante, estamos con una sede nueva en la calle 8 de Octubre y Jaime Civils, al ladito del Instituto Interamericano del Niño. Es un local realmente muy hermoso, estamos muy contentas, que lo hemos hecho en el marco de un comodato con el Instituto Interamericano del Niño, la niña y el adolescente. Bueno, el nombre Instituto Interamericano del Niño es el nombre anterior de la institución. Allí tenemos un archivo importante de infancias, tenemos también un diploma de abordaje de las infancias y la violencia en las infancias. O sea, hay una oferta como muy variada que daría un rato muy largo contártela toda. Pero pueden ingresar allí a la web y enterarse de todo lo que está ocurriendo también, que está súper completa. Y Carmen, de acuerdo a la experiencia que te toca a vos en este rol de ser la directora aquí en Uruguay y también participar de esta red de 18 países, sé que la pregunta es muy amplia, pero ¿cuál es la realidad de las mujeres en Latinoamérica hoy? A ver, está muy buena tu pregunta porque somos un continente de más de 400 millones de personas, ¿verdad? A veces eso nos da un tema de escala en relación al país. 430 millones, creo, si no está mal mi precisión, de personas que habitan en América Latina. En realidad, en todos los países existen, es un continente atravesado profundamente por el tema de la desigualdad, ¿no? Entonces, esta realidad de la desigualdad es una realidad, que la compartimos con todos los países de América Latina y con quienes habitan los países, obvio, ¿no? Entonces, es una realidad muy despareja. La desigualdad es el resultado de una fuerte concentración de la riqueza y de escasa distribución de las riquezas. No es que sea un continente pobre, sino que es un continente donde la riqueza está muy mal distribuida y hay situaciones en relación a la realidad de las mujeres comunes en la región, ¿no? Y otras donde hay países que estamos mejor que otros, ¿no? Por ejemplo, para decirte algo muy reciente que fue muy estudiado durante la pandemia, ¿no? Una cosa que encontrás es que cualquier fenómeno que ocurre en la sociedad afecta de manera diferenciada en cualquier país la realidad de los hombres y de las mujeres, para decirlo en términos muy concretos, ¿no? Uh-huh. Entonces, ni siquiera la pandemia impacta igual, los desastres no impactan igual. Cuando digo los desastres me refiero a los desastres ambientales, ¿verdad? El cambio climático no afecta igual. La violencia es resultado de una conducta aprendida. Esto me parece súper importante, ¿no? Como muchas veces existe esta especie de percepción de que la violencia es algo innato a los seres humanos, y lo que es innato a los seres humanos son los mecanismos de defensa, bueno, la agresividad, mecanismos de defensa que nos permiten frente a cuestiones adversas defendernos. Pero la violencia es una cuestión absolutamente aprendida, muy aprendida, y por lo tanto tiene un componente cultural en toda la región muy importante. Entonces, ayer, para que tengas una idea, desde Flaxo se hizo un diálogo con una mujer que está en este momento trabajando en Brasil, otra que está en Costa Rica y otra que está en Estados Unidos, las tres egresadas de Flaxo Uruguay, conversando sobre distintos puntos y distintas realidades que viven en esos países, ¿no? Entonces, uno de los trabajos, el de la chica de Costa Rica, era sobre la realidad, por ejemplo, de los derechos sexuales y reproductivos en El Salvador, donde vos tenés hoy, en el día de hoy, mujeres con 20 y 30 años de cárcel por aborto, ¿no? Uh-huh. Para ponerte un ejemplo de las realidades tremendas que sufren en algunos países, ¿no? Tenés, por otro lado, en el caso de la intervención de la magíster que habló con el tema de cómo se producen las discriminaciones de manera interseccional, que es todo un tema ese, ¿no? Uh-huh. Ahí ella estudió, por ejemplo, cómo eran las respuestas que se daban en los mecanismos institucionales en el Mercosur en relación a las mujeres negras, concretamente, y las indígenas. Y es tremendo esto, o sea, estás hablando de países
como en el caso de Brasil, donde prácticamente el 50% de la población es afrodescendiente, países como ocurre en Bolivia, donde tenés una población indígena de prácticamente el 40%, y cómo hay una gran invisibilidad en general en toda América Latina de la realidad de estas mujeres que no están como incluidas en el común, a ver, ¿cómo te lo voy a decir? ¿Cómo se caracteriza a las mujeres en nuestros países y desde dónde se las estudia? Escasamente se estudian estas realidades de manera más específica, y peor que eso, además del estudio, es cómo se garantiza la participación de estas mujeres en los distintos estratos de la vida pública. Cuando arrancaba la presentación yo te decía, yo vivo en una zona rural de Montevideo. Bueno, las mujeres rurales en América Latina, que son muchas las mujeres rurales, tampoco tienen, si bien la realidad también es muy despareja en la región, no tienen tampoco visibilidad. Es decir, hay una referencia en general en las políticas a las mujeres adultas, y cuando se habla de participación, las imágenes son impresionantes. Tú recorres las imágenes y es de mujeres adultas blancas. Hay excepciones. Está la vicepresidenta de Costa Rica, que es una mujer afrodescendiente con una alta militancia por la lucha étnico-racial, que ha sido muy protagonista. Hay ejemplos que rompen con esta lógica, pero son como excepcionales. Entonces, igual, son muy importantes que existan, pero son excepcionales. Y nuestro trabajo en toda la región es cómo tratar de que eso que es excepcional, cuando es positivo, pase a ser más un común denominador, ¿no? O sea, empiece a construirse una lógica que integre más a la vida de los países a las mujeres de muy distintas procedencias, tanto por los territorios en donde viven, sean urbanas, sean rurales, de muy distintas pertenencias étnico-raciales. En Uruguay hay toda una movida fuerte de algunos movimientos que rescatan lo de la negritud. En otros países, como en el caso de Uruguay, se ha acuñado más lo de afrodescendientes. Las mujeres que tienen discapacidades, que tienen particulares, además, formas donde la discriminación opera en ellas, ¿no? Uh-huh. Y también las diferencias, a ver, que me parece que no nos tenemos que olvidar nunca, las diferencias etarias. Yo que estoy entrando en una etapa de la vida donde claramente mucha gente percibe al adulto mayor, digamos, o a la tercera edad, o como lo llamemos. Hoy las jóvenes nos dicen mujeres grandes. Eso me causa mucha gracia porque yo soy petiza, pero dicen, es una mujer grande. Te dicen, es una mujer grande, y en realidad en general se ha acuñado mucho esa terminología para hablar de los veteranos y las veteranas, ¿no? Pero en los dos extremos, digamos, de la pirámide generacional, hay también discriminaciones específicas que tenés por el solo hecho de ser mujer de una edad donde no correspondes al canon de entre los 20 y los 50, para decírtelo, ¿no? Entonces, lo puedo poner un poco más, porque cada vez eso va cambiando también, pero bueno. Entonces, la realidad es muy dura. Las mujeres tienen la mayor parte en América Latina de los trabajos de la informalidad, tienen una sobrerepresentación en los trabajos informales. Hay países donde el acceso a la educación todavía es una lucha permanente para las mujeres, y bueno, cuando yo te decía, tenemos denominadores comunes. Bueno, lo que tiene que ver con la distribución de la informalidad, estamos más representadas, estamos sobre-representadas en todas las tareas vinculadas al trabajo doméstico, estamos con una realidad de déficit en la representación política muy importante, y el común denominador de que en todos los países, sea la situación que sea, las mujeres sufrimos violencia de género, ¿no? Uh-huh. Diría, eso es como nos atraviesa la vida de todas, ¿no? Y eso es alarmante, que es algo que se repite en los años, ¿no? En las décadas sigue ocurriendo también. Y por eso es muy interesante tener este tipo de herramientas como lo que va a ocurrir hoy a las 7 de la tarde, la violencia de género en Uruguay, entre retrocesos y una marea que lucha y avanza, junto a nuestra amiga Andrea Toana también y María José Olivera, que va a estar moderando. Y quería también que nos puedas comentar con qué nos vamos a encontrar hoy, pero antes
¿cuál es tu reflexión de por qué la Flaxo apoya, contribuye e impulsa este tipo de conversaciones también? Bueno, nosotras pensamos que es un espacio, Flaxo es una facultad de formación de posgrado, ¿verdad? Esa es su misión. O sea, no es una facultad que emita carreras de grado. O sea, una vez que las personas se reciben, pueden tener posibilidad de acceder a una formación de posgrado en Flaxo, ¿no? Y al mismo tiempo que tiene una formación académica muy rigurosa, muy estricta, muy pautada regionalmente, evaluada externamente, bueno, al mismo tiempo que tiene estas condiciones, tiene también como cometido y como misión, y en esto hacer actividades como de extensión, de diversa índole, como también tiene nuestra Universidad de la República, como tienen, como existe como voluntad y propósito en muchas facultades de América Latina. En nuestro caso, el promover reflexiones que vayan un poquito más lejos de lo académico ha sido una constante. Un poquito más lejos es que lleguen un poquito más lejos. Ha sido una constante desde yo te diría, yo estoy en la dirección desde el año 2013, desde este año completo, en junio, mis 2 periodos como directora de Flaxo y voy a dejar de ser la directora en junio. Una característica que hemos tenido es intentar también llegar con la reflexión, los diálogos, el conocimiento a multiplicidad de personas, organizaciones sociales, establecer diálogo y puentes con personas que están. Nosotras mismas tenemos, las que van a escuchar ustedes hoy, tanto Andrea como yo, estamos hoy inscritas ambas en un espacio académico. También tenemos militancia social, para decirlo de alguna manera, ¿no? Y en mi caso, además, también política. O sea, es decir, ha habido siempre una voluntad de llegada. Cuando yo digo política en el sentido también partidario. En el caso de Andrea es militancia política, porque la militancia feminista es política en el sentido amplio, no partidaria, ¿no? Entonces, la idea esta de por qué una actividad como lo hay, bueno, porque nos parece que podemos aportar desde un lugar que nos parece que es de valor hoy, que es frente a una realidad que uno le podría decir de avance. Yo la caracterizo como de reacción a los avances nuestros, de algunas ideas neoconservadoras en toda la región y en nuestro país también. Es como muy importante también contribuir desde la reflexión a no quedarnos solo con, esto lo digo con mucho cuidado en el sentido de no quedarnos solo con la consigna. Es muy fácil asumir una consigna en términos discursivos, pero luego reflexionar en profundidad, pensar cuáles son las causalidades, que en general son múltiples para este tipo de fenómenos como el de la violencia, es una clave para posicionarnos frente al tema. La formación es una clave, ¿no? Entonces, bueno, nosotros que hacemos esto, hemos hecho múltiples actividades de esta naturaleza, y hoy, bueno, estos medios con los que contamos, en el caso de hoy es por Facebook, flaxo.uy por Facebook, es muy sencillo conectarse al vivo. Las personas además pueden, siempre hay una persona recepcionando las preguntas, y entonces puede luego devolverle a las panelistas o a las que están en el diálogo las preguntas, y se producen como diálogos que nos permite la tecnología, que antes no teníamos esta posibilidad así de esta manera, ¿no? Entonces, bueno, es esto un poco lo que intentamos, es democratizar el conocimiento, te diría, si lo tuviera que resumir en una frase. Democratizar, hacer más democrático el acceso al conocimiento. La verdad, sin palabras, tendríamos 4 horas haciéndote preguntas, Carmen. Nos encantaría que alguna vez puedas venir a dar una charla acá a Punta del Diablo. Sería muy importante también para nosotras. Estaría buenísimo. Con muchísimo gusto. Me encanta Punta del Diablo y iría encantada. Bueno, así que ya quedaste comprometida. Muchísimas gracias, Carmen, por estos minutos. Sabemos que estás con mucho trabajo y nos encontramos hoy a las 7 de la tarde en Facebook, flaxo.uy. Bueno, un gustazo. Ojalá que seamos unas cuantas juntas, también fortaleciéndonos para
un tiempo de la vida de nuestra sociedad en el que es muy importante que estemos más juntas y ocupando todos los espacios y defendiéndonos de todas las discriminaciones y las opresiones, ¿no? Gracias a ustedes. Muchas gracias, Carmen. Un abrazo. Hasta pronto. Chao. Muchas gracias. ULMA. Radio Comunitaria Punta del Diablo.